¿Me escuchan? Bien. ¿Se escucha bien? Perfecto, buenísimo. Buenas tardes. Para empezar, este último bloque, vamos a hablar de injertos en bloque, y para seguir en línea con lo que estaban hablando los chicos, recordemos que el éxito en la implantología, como lo dijo Lu en la primera placa, y después Cese lo volvió a repetir, se basaba en 3 pilares, que era la prótesis, la reconstrucción de los tejidos y la posición 3D del implante. Para poder tener la posición 3D del implante correcta necesitamos un terreno en el cual lo podamos colocar. Entonces, cuando nosotros trabajamos en rebordes atróficos o con grandes reabsorciones, vamos a tener que pensar en diferentes alternativas. La siguiente, Lu, porfa. En la cual tenemos diferentes opciones de tratamientos. La primera opción de tratamiento es la utilización de implantes cortos o implantes de diámetro reducido, pero es muy difícil encontrar situaciones en las cuales en un reborde atrófico podamos colocar en la correcta posición 3D un implante de diámetro reducido. Existen esas veces en las cuales lo podemos hacer, pero no es lo común. Entonces tenemos que pensar en técnicas quirúrgicas de aumento óseo. Estas técnicas, algunas ya las fuimos viendo, tenemos regeneraciones óseas guiadas, tenemos técnicas de expansión, colgajos vascularizados, distracciones osteogénicas, y en lo que nos vamos a abocar ahora en este último bloque, con el doctor Bugato y con el doctor Cerulo, que vamos a hablar de injertos tanto inlay como de injertos onlay. La siguiente, tenemos ¿cuál es el injerto ideal? El injerto ideal, básicamente, no vamos a hablar mucho de esto, pero sería que tiene que ser osteoconductor, tiene que ser osteoinductor, osteogénico, tiene que tener estabilidad mecánica y, por supuesto, tiene que ser biocompatible. Tenemos básicamente 3 tipos de injertos óseos. Tenemos los injertos heterólogos, que tienen la capacidad de ser osteoconductores. Los injertos heterólogos son los que provienen de otra especie, pueden ser bovinos, porcinos, también existen equinos. Tenemos también los injertos homólogos, que son de la misma especie. No sé si pasó la próxima. Se me cortó. Ahí está. No sé si me escuchan, se me cortó un poco. Se cortó un poquito, los pero injertos ahora... homólogos. Bien, retomamos. Perfecto. Los injertos homólogos, que tienen la capacidad de ser osteoinductores y osteoconductores, que proceden de individuos de la misma especie. Y la próxima tenemos los injertos de tipo autólogos, que son los que más se acercan al injerto ideal, porque tienen la capacidad de ser tanto osteogénicos como osteoinductores y osteoconductores. La próxima, nosotros, cuando realizamos injertos en bloque, casi siempre, o en la mayoría de las veces, intentamos utilizar injertos de tipo autólogos. Acá en este estudio, que es un grupo alemán, estudiaron a 279 pacientes, en los cuales hicieron casi 450 procedimientos clínicos, con injertos autólogos, tanto de zonas orales como de zonas extraorales, y tuvieron una tasa de éxito. Ellos lo que evaluaban era el resultado de los injertos óseos y también la sobrevida de los implantes colocados en esos injertos óseos. Y tuvieron un 95% de éxito. La próxima, por favor. Dentro de las zonas dadoras tenemos zonas orales, donde encontramos que podemos utilizar injertos de mentón, que es una zona muy accesible, injertos de tuberosidad, que nosotros no utilizamos mucho, y injerto de rama, que es una zona, la verdad que es muy cómoda para trabajar. Nosotros que hacemos cirugía todo el tiempo, lo que más hacemos son cirugías de extracción de terceros molares retenidos, entonces nos resulta una zona muy familiar y muy cómoda para poder ir a buscar nuestros injertos de rama, que además nos da injertos de un tamaño bastante considerable y pueden ser muy útiles en un montón de situaciones clínicas. También tenemos zonas extraorales, en las cuales podemos nombrar a la calota, a la cresta ilíaca y a la tibia.
lo que más se suele utilizar, o lo que nosotros más familiarizados estamos, es con los injertos de cresta ilíaca. Ahora a continuación vamos a ir viendo algunos casos clínicos. Vamos a ver el primero de un injerto de rama ascendente, después vamos a ver un injerto de mentón, y después seguimos con un injerto de cresta. Empezando con el injerto de rama ascendente, podemos decir que son injertos que podemos tomar de hasta 3 centímetros por 2 centímetros más o menos. Se obtiene un hueso cortical con poca medular. Van a ver cuando termine este caso clínico en el estudio tomográfico, se ve perfecto lo cortical que es el injerto, y como les decía, se hace un abordaje en el borde anterior de la rama, que es muy similar al que hacemos para la extracción de los terceros molares. Como desventajas o complicaciones, pueden existir la posibilidad de lesionar al paquete alveolar inferior, pero esto lo podemos prevenir realizando un correcto diagnóstico. Siempre nos tenemos que tomar el tiempo de evaluar bien a nuestros pacientes, en este caso mediante un correcto diagnóstico tomográfico, en el cual vamos a conocer con precisión por dónde discurre este canal alveolar, y a partir de ello poder diseñar nuestras osteotomías cuando tomemos el injerto sin lesionar a esta estructura anatómica tan relevante. Otras complicaciones pueden ser la hemorragia, el hematoma, el edema, que son complicaciones inherentes a la mayoría de los procedimientos quirúrgicos que realizamos. La próxima. Ya en el caso clínico, este es un paciente de 42 años de edad, de sexo masculino, un paciente robusto, maceterino, en el cual tenía ausencia de las piezas dentarias 45, 46 y 47. En el estudio tomográfico se puede observar que hay una deficiencia en el sentido vertical del maxilar inferior, en el cual no nos permitiría colocar los implantes del largo, de la longitud que nosotros consideramos necesario para poder rehabilitar a este paciente y que este tratamiento sea predecible en el tiempo. La siguiente, por favor. Esta es una revisión sistemática en la cual lo que hicieron fue estudiar los injertos Simley y los injertos en sándwich en el sector posterior de mandíbula para generar un aumento de volumen en el sentido vertical, y los autores concluyen que es una técnica que tiene unos altos índices de éxito, y también medían la sobrevida de los implantes colocados, que eran muy similares a los colocados en hueso nativo. La próxima. Bueno, acá ya vemos las imágenes clínicas. La primera imagen podemos observar el diseño de la incisión y el colgajo. Se ve claramente el diseño de la incisión, que tiene una forma de S itálica invertida. Esto tiene una razón de ser, y es que la porción coronal de la osteotomía, de donde nosotros vamos a hacer el injerto en sándwich, debe quedar adherida al periósteo, porque sabemos que el tejido óseo va a estar irrigado a partir de ese periósteo. Entonces nosotros, si desperiostizamos esa porción, ese fragmento óseo, que es bastante pequeño, como lo vamos a ver en las próximas diapositivas, tenemos el riesgo de desvitalizarlo y que se necrose o que se reabsorba. Ahí está, volvemos para atrás. Perfecto. Esa es la razón, ahora después lo retomamos. En la segunda foto lo que vemos es ya tomando el injerto de rama. En este caso lo tomamos con el bisturí piezoeléctrico, en el cual con las diferentes puntas nos permite realizar las osteotomías para tomar ese injerto y poder darle el diseño en cuanto a la forma y al tamaño bastante preciso de lo que nosotros necesitamos para llevarlo al sitio receptor. Ahora sí, la próxima, porfa. En esta foto, lo que vemos en la zona anterior es la osteotomía realizada, como se ve en el gráfico de la derecha, en el cual liberamos ese fragmento óseo, ese fragmento coronal, el cual nos va a permitir, desplazándolo hacia coronal, nos va a dar el espacio para colocar nuestro injerto inlay o injerto en sándwich. También lo que se observa acá, tanto en la foto como en el gráfico, es lo que les decía del diseño de la incisión. Ese diseño de la incisión nos permite mantener la encía adherida al reborde alveolar, y el periósteo nos va a asegurar esa irrigación para que ese fragmento óseo se mantenga vital. Esto es una de las cosas más importantes en esta técnica. Otra cosa muy importante es cuando nosotros ese fragmento lo desplazamos hacia coronal, que sea realmente vertical y en el mismo eje.
ese fragmento hacia lingual, en vez de generar un aumento vertical, vamos a generar un aumento, digamos, con otro eje, que después no nos va a permitir colocar el implante en la posición 3D que nosotros queríamos. Esto, lo que hay que conseguir es elongar ese tejido blando que queda adherido por lingual. Nosotros utilizamos para hacer esta maniobra una pinza que es la pinza Smith, que es una pinza que se utiliza en cirugía ortognática para realizar las disyunciones maxilares, en la cual podemos elongar ese tejido blando que se encuentra adherido por lingual, nos va a permitir generar ese espacio para poder tocar nuestro injerto. La próxima, ahí está. Ahí lo que vemos en la foto clínica ya es el injerto colocado. Nosotros sabemos que una de las premisas básicas para la cicatrización ósea, ya sea en un injerto, ya sea en una fractura, es que el injerto esté fijo. Tenemos dos maneras de fijarlo. Una es fijarlo mediante algún tipo de osteosíntesis. Podemos utilizar algún tornillo o alguna placa. Si utilizamos un tornillo, la desventaja que tenemos es que el tornillo va a ser pasante. Es como va a ir en el mismo eje donde iría un implante. Pero para hacer eso, tenemos que levantar ese colgajo y tenemos que desperiostizar esa porción coronal, que es la que dijimos que era súper importante mantenerla. Razón por la cual nosotros preferimos no utilizar ese tipo de fijaciones. Otra alternativa es usar una placa de osteosíntesis, una placa de titanio, muy delgada, pero la desventaja que tiene es el costo. Nosotros estos casos que estamos viendo son casos que realizamos en la facultad, donde el componente económico de los pacientes es algo a tener en cuenta y algo que nos limita un montonazo. Entonces por eso nosotros elegimos esta técnica de fijación que consiste en darle una forma a nuestro injerto de manera tal que lo fijamos en forma de cuña. Es decir, que la porción vestibular del injerto va a ser más ancha que la porción lingual. Entonces nosotros cuando vamos colocando ese injerto, con la ayuda de escoplos delicados y con martillos de manera muy delicada y muy suave, vamos a ir colocando el injerto que por la cuña que tenemos en la parte mesial y en la parte distal se va a ir trabando y vamos a conseguir una fijación que es más que suficiente para la vitalidad y para que sea exitoso el injerto que estamos realizando. Otra cosa importante para remarcar es que, como ven en las fotos, no se llega a ver la totalidad de las osteotomías y puede ser por la angulación de las fotos, pero más que eso es por el tamaño del colgajo. Nosotros realizamos las incisiones lo más pequeñas posibles porque al trabajar con el bisturí piezoeléctrico podemos trabajar por tunelización, y al trabajar por tunelización podemos, lo mismo que les decía antes, el mismo concepto, mantener la mayor cantidad de periósteo adherido al tejido óseo para que el hueso se mantenga lo más vital posible. La próxima, porfa. Y para terminar con el caso, vemos en la tomografía, en los cortes paraxiales, a los 4 meses, post-injerto, se ve claramente lo que les decía que es un injerto cortical, se ven las características de la imagen, ese injerto supracortical. Colocamos en este caso 3 implantes ATID de 4,2 por 11,5 y observamos la rehabilitación en provisorios en este momento y debemos continuar luego con la rehabilitación definitiva. Bueno, espero que les haya gustado este caso y ahora continuamos con el doctor Bugato que va a hablarnos de injerto de mentón. Muchas gracias.